Muy buenas noches, estimados aprendices. Damos inicio a la sesión sincrónica de hoy, 10 de marzo, siendo las 7:44 de la noche, teniendo en cuenta que nos encontramos en el desarrollo del programa tecnólogo en análisis y desarrollo de software de la ficha 313-8496, orientando la evidencia componente frontend del proyecto formativo y proyectos de clase listas de chequeos. Entonces, de acuerdo al orden del día, vamos a explicar algunos aspectos puntuales con respecto a la temática y a la evidencia a entregar el día de hoy. Entonces, recordemos que la evidencia hace parte de la actividad de proyecto 7 de la fase ejecución, que es codificar los módulos del software. La competencia es desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. Los resultados de aprendizaje asociados a esa competencia son planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido y codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. Entonces, recordemos que esta evidencia, componente front-end del proyecto formativo y proyectos de clase, tiene como material de formación desarrollo de front-end con React.js y que está establecida para entrega desde el día de ayer, 9 de marzo, al 22 de marzo. Entonces, en la plataforma Sayuna, al ustedes hacer clic en un momentico, en la fase ejecución, actividad de proyecto 7, se dirigen al material de formación. Mientras carga, que está un poquito lento, ya yo tengo el material de formación aquí abierto, que se denomina desarrollo front-end con React.js. Entonces, aquí hay algunos conceptos, hay ejemplos, es un material muy completo que ustedes pueden utilizar para apoyarse en el desarrollo de la respectiva evidencia. Además, cuenta con material didáctico para verificar que tanto comprendí la temática, un glosario con los principales términos y un material complementario que son 4 páginas web a las que ustedes pueden acceder. Bueno, entonces regresemos a la plataforma. Aquí estoy en la fase ejecución, actividad de proyecto 7. Aquí al darle clic en la carpeta de material de formación, encuentro aquí el nombre desarrollo de frontend con React, que es donde debo ingresar. Y más abajito encuentro aquí la última carpeta. Dentro de la carpeta que tiene el nombre de la competencia está la carpetica de actividad de proyecto 7, que es la de componente frontend, que es la que me redirecciona directamente a donde voy a subir la evidencia. Entonces, vamos a continuar con la explicación. De acuerdo a la guía, lo que les voy a leer es textualmente los lineamientos para el desarrollo de esta evidencia. La actividad de aprendizaje es codificar el frontend utilizando framework. Esta actividad se centra en la codificación del módulo del proyecto según las características del software a desarrollar, utilizando framework para el frontend con React.js. Recordemos que el material de formación es desarrollo de frontend con React.js y vamos a especificar cuáles son las orientaciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia. Entonces, la evidencia, como se les vuelve y se les indica, se denomina componente frontend del proyecto formativo y proyecto de clase, listas de chequeos.
Dice que teniendo en cuenta el tipo de proyecto a desarrollar, móvil o web, realice la aplicación del módulo, la codificación del módulo, perdón, del proyecto aplicando lo visto en el componente desarrollo frontend con React.js. Entonces acá hay unos elementos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de esta evidencia, que dice que para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo del software realizados con anterioridad, como son diagramas de clases, diagramas de casos de uso, historias de usuario, diseños, prototipos, informe técnico de plan de trabajo para construcción del software con la tecnología que usted ha seleccionado. El código debe tener comentarios, el código debe cumplir con estándares de codificación y se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. Pues acá al final encuentran ustedes los lineamientos para la entrega de la evidencia. Recordemos que los lineamientos están establecidos de acuerdo a todas las entregas de las evidencias que han tenido, que es colocar el nombre suyo con su apellido, seguido del número de la evidencia, se comprime la carpeta y se sube al espacio componente frontend del proyecto formativo y proyectos de clase, listas de chequeo. ¿Qué vamos a calificar, a tener en cuenta para la calificación o la evaluación de esta evidencia? Que se crean servicios web para disponer de métodos reutilizables en el software. Entonces, vamos a hablar sobre fundamentos de React. Pero antes de adentrarnos en esta temática, vamos a hacer un recording o un feedback de programación orientada a objetos. Entonces, vamos a tener en cuenta algunos aspectos puntuales. Vamos a imaginar que queremos construir una ciudad. No, para la construcción de esa ciudad, no vamos a fabricar ladrillo a ladrillo desde cero, sino que vamos a utilizar piezas que ya existen y las vamos a combinar. La programación orientada a objetos es un estilo de programación donde organizamos el código en piezas reutilizables. Vamos a regresarnos un poquito donde vamos a hacer este recording de piezas reutilizables llamadas objetos que imitan cosas de la vida real. En pocas palabras, pues podemos decir que es modelar el software basándose en objetos del mundo real, como son coches, personas, facturas, entre otros, en lugar de solo listas de instrucciones. Entonces vamos a ver algunos aspectos puntuales como son eh, la diferencia existente entre clase y objeto. Entonces para ello vamos a definir primero que la clase es el plano o el molde, es decir, que es el que me define cómo será el objeto. Pero debemos tener en cuenta que este no existe físicamente. En cambio, el objeto es la clase construida o la galleta construida con el molde. Es lo que realmente nosotros usamos. Vamos a mirar un ejemplo específico. ¿De qué está hecho un objeto? Vamos a pasarnos acá a esta otra diapositiva. Entonces, el objeto en programación tiene dos componentes principales. Vamos a pensar en un perro. Bueno, antes de pasar a mirar algunos aspectos puntuales de ese animal, vamos a establecer que los dos componentes principales del objeto, como se visualiza en pantalla, son los atributos, que vienen siendo los sustantivos, que son las características o datos del objeto, y los métodos, que vienen siendo los verbos, que son las acciones que el objeto puede realizar. En base a eso, si nos estamos basando
en el ejemplo perro, entonces podemos decir que los atributos vienen siendo el color, la raza, el tamaño, el nombre, entre otros muchos. Y los métodos vendrían siendo, como son las acciones, entonces vamos a colocar aquí ladrar, esto va seguido de paréntesis, correr, comer, dormir, entre otros muchos. Entonces, vamos a explicar otro concepto importante de la programación orientada a objetos, que es la abstracción. La abstracción, vamos a irnos primero que todo hacia una pregunta. ¿Necesitamos ser mecánicos para conducir un auto? No, cierto. Solo necesitamos saber usar el volante y los pedales. Para esto, no necesitamos saber cómo funciona el motor de combustión interna al detalle. La abstracción, vamos a colocar aquí enseguida la definición. La abstracción significa enfocarme en qué hace el objeto e ignorar los detalles complejos de cómo lo hace internamente. Entonces, en pocas palabras, nosotros podemos decir que con esto lo que hacemos es simplificar la realidad mostrando solo lo necesario. Entonces, vamos para otro concepto, que es el de encapsulamiento. Bueno, encapsulamiento nosotros podemos reducirlo en una frase que es protección de datos. Vamos a colocar aquí enseguida protección de datos. Vamos a imaginar que tenemos una cápsula de medicina. El medicamento importante está protegido por una capa externa. Vamos a ubicarnos ahora en el contexto de la programación. En programación, no queremos que cualquier persona nos modifique los datos importantes de un objeto directamente. Como que no ingrese y nos cambie el saldo que tenemos en la cuenta bancaria, que lo pase a cero por un error. Es importante que agrupemos los datos y los métodos que los usan en una cápsula. ¿Esto qué quiere decir? Al encapsularlos, vienen siendo la clase y les restringimos el acceso directamente. Entonces, en pocas palabras, nosotros qué podemos decir aquí? Que el encapsulamiento es proteger la información
la información sensible del objeto para que no sea modificada. Incorrectamente desde fuera. Bueno, vamos con otro concepto importante de la programación orientada a objetos, que es el de herencia. Entonces, vamos a imaginar que estamos programando un videojuego con muchos enemigos. Vamos a llamar a esos enemigos dragones, orcos, nebulosas. Todos estos enemigos tienen vida, tienen ataque, pueden moverse. Vamos a plantearnos este interrogante. ¿Escribimos ese código 3 veces? No, ¿verdad? Creamos una clase padre llamada enemigo y todos los demás van a heredar todas esas características que les acabo de plantear anteriormente. Entonces, vamos a colocar aquí superclase. Vamos a colocar aquí padre. Dos puntos. La clase general viene siendo la clase general. En el caso del ejemplo, viene siendo el enemigo. Y la subclase, entre paréntesis, hijo, viene siendo la clase específica vamos a suponer que es el dragón que recibe los rasgos del padre. Bueno, entonces vamos a mencionar un último término que es el de polimorfismo. Morfismo. Entonces, la palabra por polimorfismo, pues, nos suena un poco rara, pero viene del griego poli, que significa muchos, más morfo, que significa formas. Vamos a colocar aquí poli, que significa muchos, más, más morfo, que significa formas. Entonces, significa que diferentes objetos pueden responder a la misma acción o métodos, pero de forma diferente. Entonces, vamos a colocar aquí este significa que diferentes objetos pueden responder a la misma acción, coloco aquí entre paréntesis, la acción recordemos que son los métodos, pero de forma diferente.
diferente. Vamos a tener un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que tenemos un método que se denomina hablar. Si el objeto es perro, hablar va a ser ¿qué? Wow. Pero si el objeto es gato, el, el objeto ya no va a ser wow, sino que va a ser miau. Entonces, son muchos los ejemplos, simplemente estamos como generalizando ejemplos muy básicos. Entonces, ahora sí, vamos entonces a hablar, ya tenemos claro estos conceptos sobre la programación orientada a objetos. Entonces, vamos a explicar algunos, algunos datos específicos sobre fundamentos de RIA. Entonces, primero, antes de entrar a tono con RIA, vamos a explicar qué es el frontend. Frontend es la parte de un programa o aplicación que el usuario ve e interactúa con ella. ¿Qué quiere decir esto? Viene siendo la cara de la aplicación. Para construir esta parte, se utilizará una tecnología llamada React.js. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos decir que React.js, vamos a ir pasando la presentación, es una biblioteca o librería de JavaScript. Vamos a imaginarnos una biblioteca como un conjunto de piezas de construcción que vienen siendo como las funcionalidades ya hechas que podemos usar y reutilizar para armar la interfaz de la aplicación que tenemos, ya sea web o móvil. Esta aplicación fue desarrollada por Facebook. Entonces vamos a plantear algunos conceptos importantes que debemos tener en cuenta. Estamos hablando de biblioteca. Debemos tener en cuenta que biblioteca es un conjunto de herramientas y código prescrito que nos facilita la creación de interfaces de usuario. Vamos a ir bajando aquí. ¿Qué es propósito? Entonces, cuando hablamos de propósito, es solucionar el problema de que las interfaces se actualicen constantemente, como comentarios o notificaciones en redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que la información se actualiza constantemente. Otro término importante es el de componentes. Los componentes en React son piezas de código independientes y reutilizables que definen una parte de la interfaz, como cuáles son un botón, un menú, un formulario. React, debemos tener en cuenta que React se basa en trabajar con componentes, principalmente. JSX viene siendo una sintaxis especial de React que lo que hace es que mezcla JavaScript y HTML, recuerden que el HTML es el código que estructura una página web. ¿Y qué hace esto? Nos va a permitir escribir cómo se ve un componente directamente en el código JavaScript. Entonces, en pocas palabras, nosotros podemos decir que es la composición de JavaScript más XML. Cuando hablamos de propiedades, en React son las entradas que recibe un componente. Estas funcionan como los argumentos de una función y permiten que los componentes se comuniquen y se pasen datos. Entonces, también encontramos otro término bastante utilizado que es estado o state.
son las variables internas de un componente que pueden cambiar de valor con el tiempo. Cuando un estado cambia, React actualiza la parte de la interfaz que depende de este estado. Y por último, vamos a mencionar un término muy importante que es el de hook. Estas son funciones especiales como useState que permiten a los componentes funcionales que vienen siendo los que se escriben como funciones JavaScript, que estos manejen estados y otras funcionalidades de React que antes solo estaban disponibles para componentes de clase. ¿Cómo hacemos la instalación de React? Como está ahí planteado en la presentación. Instalación de un proyecto, debemos tener en cuenta que para trabajar con React necesitamos instalar el entorno de ejecución de JavaScript y su gestor de paquetes. Entonces, primero debemos que todo instalar Node.js y NPM. Entonces, para ello, pues necesitamos un servidor llamado Node.js y el manejador de paquetes NPM. Recordemos que Node.js es lo que permite a JavaScript ejecutarse fuera de un navegador web. Y el NPM es una herramienta para instalar librerías como React. La versión recomendada de Node.js es la versión 24.11.1, que encuentran ustedes entre paréntesis dice LTS, o pueden utilizar una superior si ya hay una nueva en el mercado. Es superior a la versión 14. Entonces, al ustedes vamos a dar clic aquí en este enlace que nos tenemos aquí y nos redirecciona directamente a la plataforma de React. Vamos aquí a traducir un poquito esto en español. Miren que aquí ustedes encuentran la última versión que está en la plataforma, que es la 25.80, 8.0, perdón, pero la realmente recomendada, mire que ustedes la encuentran aquí al lado izquierdo. Recordemos que es muy importante tener en cuenta que usualmente no se recomienda que instalen la última versión. Es más estable que utilicen la versión que siempre aparece en la plataforma como recomendada. Entonces miren que aquí dice, ejecuta JavaScript en todas partes. Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript gratuito de código abierto y multiplataforma que permite a los desarrolladores crear super servidores, aplicaciones web, herramientas de línea de comandos y script. Haz clic en Node.js. Entonces, al dar clic aquí, les abre esta plataforma y se recomienda que se instale, que utilicen el instalador de Windows que aparece entre paréntesis .msi. Entonces, al darle clic aquí, pues le decimos aquí, vamos a abrirlo directamente porque ya yo lo tengo descargado. Entonces, vamos a darle aquí, igual la instalación no es complicada. Acepto los términos, le damos clic en Next. Aquí nos pregunta en qué carpeta se va a alojar el programa, le decimos que Next. Aquí nos te dice que chequemos todos los componentes, que instalemos todos los componentes. Importante que cuando lleguen a este punto, presionen o hagan clic sobre este cuadrito. ¿Qué quiere decir esto? Que en forma automática él instale todos los componentes que necesite. Aquí no le voy a dar Next porque ya yo tengo esta aplicación instalada. Entonces, pues aquí me está preguntando que se instale
el Node.js, le digo que sí. Entonces, vamos un momento a entrar acá. Una vez instalados en el Node.js y el NPM, ya podemos proceder a crear un proyecto con RIA utilizando unos comandos en la terminal o línea de comando. Cuando nosotros instalamos Node.js y NPM, se instala, nosotros podemos trabajar bajo eh, una terminal, pero en este caso, pues, podemos utilizar la terminal del IDE de Visual Studio Code. Entonces, hasta aquí está todo claro, dudas, preguntas, inquietudes. Entonces, les voy a compartir esta presentación. En la presentación hay una serie de ejemplos. Entonces, es importante que ustedes los realicen. Vamos a colocar aquí. Aquí tengo instalada yo una carpeta ya que creé. Entonces, voy a crear otra para que podamos visualizar el ejemplo, un ejemplo, podemos realizar un ejemplo. Entonces, vamos a cerrar un momentico esto acá. Vamos a ir aquí a los punticos. Vamos a darle clic aquí directamente en la terminal. Vamos a colocar aquí nueva terminal. Vamos a subirla un poquito acá para que nos quede totalmente claro. Entonces, vamos a utilizar eh, unos comandos o líneas de comandos. Entonces voy a colocar para crear un proyecto, ya yo tengo aquí un proyecto, pero voy a crear otro proyecto para que nos quede establecido cómo es la creación de un proyecto. Entonces voy a colocar aquí npx. De hecho, un momentico, verifico. Un momentico, regálame un segundo. Entonces voy a abrir aquí un folder vacío. Un momentico, vuelvo y comparto, que dejé de compartir para verificar. Entonces voy a abrir aquí un folder, una carpeta. Voy a seleccionar esta carpeta para hacer un ejercicio desde cero mejor. Entonces voy a colocar aquí terminal, nueva terminal. Entonces, recordemos que para poder utilizar esta terminal ya yo debo haber verificado o terminado de hacer la instalación en su totalidad de Node.js y NPM. Entonces,
Vamos a colocar aquí NPX, NPX, ahora sí. No sé por qué me está mostrando como algo muy raro. Entonces vamos a colocar aquí NPX. Dios mío, esto está, no sé qué lo pasa, esto me está generando, ahora sí. Bueno, entonces, NPX, espacio, create, guión medio, RIAD, guión medio, app, espacio, el nombre que yo le quiera asignar a mi carpeta, donde voy a almacenar todos los componentes que yo requiero para crear mi proyecto. Vamos a colocarle el mismo nombre que teníamos, mi app. Entonces, ya una vez le he dado eh, las instrucciones, voy a darle Enter. Aquí él me empieza a hacer la creación, porque recordemos que este comando, lo que hacemos es, miren que ya se creó, crear la carpeta llamada mi app con todo el código base necesario para un proyecto en React. Entonces, aquí dice que esperemos unos minutos. Está como bastante demorado. Ya aquí ahora sí empezó ya a cargar todos los componentes. Bueno, entonces, como nos podemos dar cuenta, si nosotros hacemos despliegue aquí de esta carpeta, miren que están todo el código y componentes necesarios para crear un proyecto. Entonces, vamos a crear un componente saludo en la carpeta SRC que tenemos aquí. Miren la que tenemos aquí en nuestra carpeta CRC. Vamos a crear un componente que le vamos a denominar saludo. Entonces, para ello vamos a crear un nuevo archivo llamado eh, saludo.js. Vamos a colocarle aquí saludo.js. Le damos Enter y dentro de él vamos a escribir el siguiente código. Entonces, vamos primero que todo, vamos a colocar en comentarios para saber lo que vamos a hacer. Vamos a colocar el saludo.js y vamos a importar import
la librería de Riad. Miren que aquí mismo me lo está dando para Riad. Y ahora vamos a definir, vamos a colocarlo aquí en comentarios, definimos el componente saludo, el componente, vamos a colocar aquí saludo, sino como una función para especificar más claro, como una función que recibe un objeto llamado props, muy bien. Entonces, aquí mismo que mire, él me lo está dando, voy a presionar la tecla Tab. Allí miren que me aparece enseguida función saludo props y voy a especificar aquí, voy a colocar aquí un comentario para que tengan claro que aquí lo que hacemos, vamos a colocar aquí props, punto nombre, accede a la propiedad nombre que le pasaremos. Entonces, miren que aquí ustedes encuentran return dentro del titular H1, colocamos hola, props nombre, cerramos el titular y ahora yo puedo colocar aquí bienvenido a RIAP antes que cierre este titular. Si quiero puedo agregar bienvenido a RIAP. Punto. Y recordemos colocar el punto y coma al cerrar. Y por último, vamos a exportar. Exportamos el componente. Vamos a ver qué puedo utilizar de aquí para que pueda ser utilizado en otros archivos o en otras partes de la aplicación. Entonces aquí, export default salud. Entonces vamos a guardar los cambios. Entonces, chicos, es como les había indicado acá en la presentación que les voy a compartir, junto con la grabación, se encuentran varios ejercicios para que ustedes los puedan ejecutar y de esta forma, pues, eh, puedan realizar eh, la evidencia con todas las orientaciones brindadas. Ahora, deben tener en cuenta que la evidencia se orienta con Node.js, pero recordemos que no se les está exigiendo que ustedes se utilicen JavaScript o que utilicen la codificación de códigos o de la evidencia directamente con HTML o con Java o con Python. Ustedes pueden utilizar con la herramienta que ustedes se sientan más cómodos. Bueno, entonces, hasta aquí finalizamos la sesión del día de hoy. Yo creo que esto ya me funcionó correctamente. Entonces, esperemos que eh, todo haya quedado muy claro. Recuerden que tenemos unos canales de comunicación con ustedes por cualquier duda, inquietud que tengan al momento de realizar la evidencia. Que tengan todos una feliz noche, que descansen.